Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 20 de enero. Las consecuencias de oponerse a los planes de Dios. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y de entrada, mis hermanos, después de la caída, no solo apareció el pecado, sino algo que siempre lo acompaña: la autojustificación. Así como Adán, mis hermanos, Eva también terminó culpando a Dios por su caída, porque Adán culpó a la mujer. Dijo: no fue la mujer que me diste. Y la mujer dijo: no, fue la serpiente. Y el deseo de justificarse no nació en el ser humano, mis hermanos, se originó en el enemigo. Y desde ese momento, en lugar de reconocer humildemente el pecado, el corazón humano tiende a culpar a otros, a las personas, a las circunstancias e incluso a Dios. Y en vez de nosotros con un corazón sensible arrepentirnos, surgen quejas, y en vez de confesión surgen excusas. Este espíritu sigue vivo hoy en día. Entre muchos de nosotros creyentes sigue ese espíritu hoy en día. Y es una de las consecuencias más sutiles del pecado. Y el pecado no solo desobedece, sino que también distorsiona la manera de pensar. Así que, mis hermanos, aprendamos a no justificar el pecado, sino a reconocerlo, porque en Cristo hay perdón. Párrafo 1. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o desobediente. Si hubiera soportado la prueba, habría instruido a sus hijos solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Detengámonos aquí para reflexionar el plan original de Dios. Y si pensamos, Dios no creó al ser humano sin propósito. Él tenía un propósito para el humano. Su plan era formar una familia leal, reflejo del cielo, guiada por la obediencia y la confianza, mis hermanos. La prueba no era arbitraria, mis hermanos, era una oportunidad para demostrar amor y fidelidad. La obediencia habría formado una herencia espiritual sólida para las generaciones futuras. Cuando se rompe la desobediencia, no solo se afecta una persona, sino todo lo que viene después. Y es lo que hemos venido arrastrando por el pecado y la desobediencia que cometieron nuestros primeros padres. Párrafo 2. Satanás, el príncipe caído, tuvo celos de Dios. Por medio de sutilezas, astucia y engaño, estaba decidido a derrotar el propósito divino. Se acercó a Eva no bajo la forma de un ángel, sino como una serpiente sutil, astuta y engañosa, y le habló con una voz que parecía provenir de la serpiente. Mientras Eva lo escuchaba, las advertencias que Dios le había hecho se esfumaron de su mente. Ella cedió a la tentación, y al tentar a Adán, él también olvidó las advertencias de Dios. Así él creyó a las palabras del enemigo de Dios. Y aquí podemos ver cómo actúa el engaño. El enemigo nunca se presenta de forma abierta ni evidente. Se acerca con sutileza, usando palabras agradables y razonamientos que parecen
inofensivos, mis hermanos. Mientras Eva escuchaba la voz de Dios, fue perdiendo fuerza en su mente. El engaño siempre funciona así. Primero debilita la advertencia divina y luego presenta una alternativa más atractiva. Y debemos de tener en mente, mis hermanos, escuchar la voz equivocada siempre termina apagando la voz de Dios. Párrafo 3. La mentira de Satanás a Eva, no moriréis, ha resonado a través de los siglos, de generación en generación. Así como Satanás tentó a nuestros primeros padres, y del mismo modo nos tienta hoy. Este engaño, mis hermanos, no quedó en el pasado. De la misma manera, sigue repitiéndose hoy en día. Que no hay consecuencias, que Dios exagera, que desobedecer no es tan grave. El enemigo cambia las formas, pero no el mensaje siempre es el mismo, la desobediencia a Dios, solamente que la disfraza de una manera más bonita. Y cada vez que se duda, mis hermanos, que nosotros dudamos a lo que Dios ha dicho, se revive la misma tentación. Párrafo 4. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y un ángel con una espada de fuego guardó el camino hacia el árbol de la vida, a fin de que la desleal y desobediente pareja no tuviera acceso a él e inmortalizara de este modo la transgresión. Observa este punto. El Señor no concedió al Adán caído y desobediente la misma confianza que depositó en el Adán leal y puro que vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pecado, mis hermanos, aquí podemos ver que siempre trae separación. La expulsión del Edén no fue un acto de crueldad, sino de justicia y misericordia. Dios no permitió que el pecado se hiciera eterno. La pérdida del acceso al árbol de la vida fue consecuencia directa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Dios no podía tratar al Adán caído como al Adán fiel. Y siempre, mis hermanos, siempre la desobediencia cambia la relación, aunque Dios siga siendo amor. Párrafo 5. Los ojos de Adán y Eva fueron realmente abiertos. ¿Pero para qué? Para ver su propia vergüenza y ruina, para comprender que el ropaje de luz celestial que los había protegido ya no los rodeaba como una salvaguardia. Sus ojos se abrieron para ver que su desnudez era el fruto de la transgresión. Y este párrafo nos muestra, mis hermanos, lo que el pecado realmente revela. El pecado promete muchas cosas, conocimiento, pero en realidad trae vergüenza. Y la pérdida del ropaje de luz simboliza la justicia de Cristo, simboliza la pérdida de la protección divina. El pecado nunca deja al ser humano mejor de como lo encontró. Lo que el pecado abre no son puertas, sino heridas. Pero Dios vino y murió por cada uno de nuestros pecados para restaurar a la raza caída. Último párrafo. Todos aquellos que en estos días permitan que Satanás los utilice como instrumentos para conducir a otros a ignorar los mandamientos de Dios están bajo la maldición del cielo. Nuestra única seguridad se encuentra en manifestar una fe indivisa de un así dice el Señor. Esta es la declaración de la verdad. Los que se aparten de la verdad por cualquier motivo, por grande que fuera su sabiduría y reputación, y se aventuraren en recorrer una senda de su propia elección, estarán siguiendo un falso líder y él los conducirá por las sendas extraviadas. Y este último pensamiento es una advertencia para nuestro tiempo, mis hermanos.
La única seguridad espiritual es permanecer firme en la palabra del Señor. Y si nos apartamos de ella, aun con buenas intenciones o gran sabiduría humana, conduce a caminos equivocados. Cuando se abandona el así dice el Señor, siempre aparece un falso guía. Mis hermanos, nosotros debemos de regirnos por un así dice el Señor, ¿no? Y mis hermanos, la fidelidad a la palabra de Dios es nuestra única esperanza, es nuestra única protección. Y en el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice: la primera tentación fue exitosa porque el hombre permitió que su confianza en Dios fuera debilitada. Solemne mensaje, mis hermanos. Y les digo que cada mañana Dios nos invita a cada uno de nosotros a examinar nuestro corazón y a volver a confiar plenamente en Él. Y que estas reflexiones nos ayuden a rechazar el engaño, a abandonar las excusas y a caminar firmes en la verdad. Y los seguimos animando a seguir reuniéndonos cada mañana para escuchar la voz de Dios y comenzar el día bajo su dirección. Y con esta verdad en nuestros corazones, inclinemos ahora nuestra alma ante Dios en oración. Señor, líbranos del espíritu de autojustificación y enséñanos a reconocer nuestra necesidad de usted. Ayúdanos a confiar plenamente en su palabra y a no oponernos a sus planes. Guíanos cada día por el camino de la verdad y la obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Bendiciones.